Prepárense para una inmersión profunda en uno de los misterios más cautivadores de la historia. El Triángulo de las Bermudas. Exacto, Triángulo de las Bermudas. Seguro que han oído hablar de desapariciones inexplicables. Eventos extraños. Sí, y teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal. Incluso algunas que son un poco descabelladas. Pero hoy nos adentramos en un caso específico que consolidó la leyenda del Triángulo. El vuelo 19. El vuelo 19, o una tragedia que aún hoy, después de 77 años, sigue sin resolverse. 5 aviones bombarderos, TBM Avengers desaparecieron sin dejar rastro en un vuelo de entrenamiento rutinario. Un vuelo que en principio parecía de lo más normal. Lo que hace este caso tan intrigante es precisamente esa aparente normalidad del día. Era el 5 de diciembre de 1945. Una tarde soleada en Fort Lauderdale, Florida. 5 aviones despegan con una misión sencilla: volar en formación triangular. Soltar unas bombas de práctica. Y regresar a la base. Todo parecía en orden, buen tiempo, aviones en perfectas condiciones. Excepto por un detalle que quizás tuvo un papel crucial. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor. Ah, sí, Charles Taylor. Era experimentado en combate, pero no conocía bien la zona. Y eso pudo ser un factor determinante. A las 3 de la tarde, Taylor reporta haber cumplido la misión de bombardeo, pero 1 hora y media después, la torre de control recibe un mensaje inquietante. ¿Qué decía el mensaje? Taylor informa que están perdidos. ¿Perdidos? ¿Cómo es posible que un piloto experimentado pierda la orientación en una zona relativamente familiar? Esa es la gran pregunta. Las transmisiones de radio del vuelo 19 son realmente escalofriantes. Taylor no solo está desorientado, sino que sus mensajes revelan una confusión creciente. Dices que hay grabaciones de esas transmisiones. Sí, se conservan las grabaciones y son bastante inquietantes. En un momento dado, Taylor llega a decir: no sabemos qué dirección es el oeste. Es como si de repente hubieran perdido todo sentido de la orientación. La torre de control intenta guiarlos, por supuesto, Claro. pero Taylor parece incapaz de seguir las instrucciones. Y los demás pilotos no podían ayudarlo a orientarse. Los demás pilotos discuten sobre la dirección a tomar. Algunos sugieren ir al oeste. Pero Taylor insiste en su propio rumbo, alejándolos aún más de la costa. Es como si una fuerza invisible los hubiera atrapado arrastrándolos hacia lo desconocido. Los mensajes se vuelven cada vez más desesperados hasta que la comunicación se corta abruptamente. ¿Quién fue el último mensaje? El último mensaje es incompleto, deja una sensación de horror, se corta justo cuando Taylor dice: parece como si estuviéramos. Parece como si estuviéramos, y entonces silencio. Un silencio que perdura hasta el día de hoy. Se organizó una búsqueda masiva, ¿verdad? Por supuesto, una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la época. Aviones, barcos, equipos de rescate recorrieron la zona durante días. ¿Y qué encontraron? Nada. No encontraron ni rastro de los aviones ni de los 14 hombres a bordo. Es increíble que con una búsqueda de esa magnitud no se encontrara absolutamente nada. Y para aumentar el misterio, un hidroavión, Martin P.B. Mariner, enviado a buscar al vuelo 19, también desapareció. Simplemente se esfumó en el aire. Otro avión desaparecido. Esto ya parece sacado de una película de ciencia ficción. La desaparición del vuelo 19 no solo fue una tragedia, sino que se convirtió en la pieza clave que consolidó el mito del Triángulo de las Bermudas en la imaginación popular. Un misterio dentro de otro misterio. La desaparición del vuelo 19 es sin duda uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia del Triángulo de las Bermudas. La investigación oficial, como suele suceder en estos casos, no pudo determinar la causa de la desaparición. No estamos en condiciones ni siquiera de formular una buena suposición sobre lo que sucedió, concluyeron. Un veredicto bastante frustrante que solo alimentó las especulaciones. Claro, ante la falta de respuestas oficiales, la imaginación popular se dispara. Y el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un imán para todo tipo de teorías. Algunas apuntan a causas más racionales, como errores humanos, fallos mecánicos o condiciones meteorológicas extremas. Se ha especulado, por ejemplo, que Taylor, desorientado, pudo haber confundido las Bahamas con los Cayos de Florida, conduciendo a su escuadrón hacia el mar abierto hasta agotar el combustible. Es una posibilidad. Pero ¿podría un piloto de su experiencia cometer un error tan garrafal? Es cierto que esa teoría no termina de convencer. Y queda la posibilidad de un fallo en las brújulas. Se dice que es algo común en la zona. Las brújulas magnéticas son susceptibles a variaciones en el campo magnético terrestre y se sabe que la zona del Triángulo de las Bermudas tiene algunas peculiaridades magnéticas. Entonces la brújula de Taylor pudo haberle dado una lectura errónea. Es posible, pero no hay evidencia concluyente de que estas variaciones sean lo suficientemente fuertes como para desorientar a un piloto experimentado. Entonces, si descartamos los errores humanos y los fallos de las brújulas,
¿Qué otras explicaciones quedan? Hay otras teorías que se han propuesto. He oído hablar de erupciones de metano en el fondo marino. Sí, esa es una de las teorías más populares. Se dice que estas erupciones pueden crear zonas de baja densidad en el agua que harían que los barcos se hundan y los aviones pierdan sustentación. Y eso podría haber pasado con el vuelo 19. Es una teoría intrigante, pero no ha sido comprobada. No hay evidencia de que se hayan producido erupciones de metano de esa magnitud en la zona del Triángulo de las Bermudas en la fecha del incidente. Y luego están las teorías más fantásticas, las que se alimentan de la fascinación por lo desconocido. Abducciones extraterrestres, portales dimensionales, anomalías magnéticas que desafían las leyes de la física. El libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, publicado en 1974, contribuyó enormemente a popularizar estas teorías. Ese libro es un clásico del género. Aunque el libro está lleno de inexactitudes y sensacionalismo, capturó la imaginación del público y convirtió al Triángulo de las Bermudas en un fenómeno global. Berlitz recopiló historias de naufragios y desapariciones, muchas de ellas fuera del área del triángulo, aderezándolas con teorías conspirativas y especulaciones sobre civilizaciones perdidas. Un cóctel irresistible para los amantes del misterio. Pero ¿hay alguna base científica para estas teorías más extraordinarias? Hasta ahora no hay evidencia científica que respalde la existencia de portales dimensionales, anomalías magnéticas inexplicables o actividad extraterrestre en el Triángulo de las Bermudas. La ciencia se inclina por explicaciones más racionales. Aunque no siempre tenga todas las respuestas. Es curioso cómo incluso con investigaciones científicas que intentan desmitificar el triángulo, la fascinación persiste. ¿Será que el misterio tiene un atractivo irresistible? Esa sensación de que hay fuerzas que no comprendemos, secretos ocultos en las profundidades del océano. Lo que es innegable es que el caso del vuelo 19, con su falta de respuestas definitivas, deja la puerta abierta a la especulación. ¿Y tú qué piensas? ¿Te inclinas por las explicaciones más racionales o crees que hay algo más, algo inexplicable en el fondo de esta historia? Yo personalmente siempre me he sentido atraído por los misterios. Y ese sin duda es uno de los más fascinantes. Pero antes de aventurarnos en el terreno de lo paranormal, creo que es importante analizar todas las posibilidades, incluso las más mundanas. Estoy de acuerdo. A veces la explicación más simple es la correcta. Pero también es cierto que la ciencia no lo sabe todo. Hay fenómenos que todavía no podemos explicar y el Triángulo de las Bermudas podría ser uno de esos lugares donde la realidad se nos escapa de las manos. Hablando de ciencia, mencionaste antes que no hay evidencia concluyente de que las variaciones magnéticas en el triángulo sean lo suficientemente fuertes como para desorientar a un piloto experimentado. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esas variaciones magnéticas? Claro. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación solar y nos ayuda a orientarnos. Este campo no es uniforme y hay zonas donde se producen variaciones. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una de esas zonas donde las líneas del campo magnético convergen y pueden ser más intensas. ¿Y esas variaciones podrían afectar a los instrumentos de navegación de los aviones? En teoría sí. Una brújula magnética, por ejemplo, podría verse afectada por estas variaciones y dar lecturas erróneas. Sin embargo, los aviones modernos cuentan con sistemas de navegación más sofisticados como el GPS que no dependen del campo magnético terrestre. Entonces, si el vuelo 19 hubiera ocurrido hoy en día, es posible que la tecnología moderna hubiera evitado la tragedia. Es difícil decirlo con certeza. Si bien la tecnología ha avanzado mucho, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya otros factores en juego en el Triángulo de las Bermudas, factores que todavía no comprendemos. ¿Factores como qué? ¿Te refieres a las teorías más fantásticas que mencionamos antes? No necesariamente. Hay científicos que investigan la posibilidad de que existan fenómenos naturales en el Triángulo de las Bermudas que todavía no hemos descubierto. ¿Podrías darnos algún ejemplo? En la década de 1970, el Instituto Max Planck realizó investigaciones sobre las concentraciones de óxido nitroso en el Océano Atlántico. Descubrieron que en ciertas zonas cerca de Islandia, las concentraciones de este gas, también conocido como gas de la risa, eran inusualmente altas. ¿Y qué tiene que ver el óxido nitroso con el Triángulo de las Bermudas? El óxido nitroso en altas concentraciones puede causar desorientación, confusión e incluso alucinaciones. Si bien estas investigaciones se realizaron cerca de Islandia, no podemos descartar que fenómenos similares ocurran en otras áreas del océano, incluido el Triángulo de las Bermudas. Es decir, que incluso sin recurrir a explicaciones paranormales, la ciencia nos da pie para pensar que el triángulo podría ser un lugar donde la realidad se comporta de manera un poco diferente. Exactamente. Y eso es lo que hace que este misterio sea tan fascinante. Nos invita a cuestionar nuestros conocimientos, a explorar nuevas posibilidades, a aceptar que hay cosas en el universo que todavía no podemos explicar. Y en el caso del vuelo 19, esa incertidumbre nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un cúmulo de errores humanos y mala suerte? ¿O hay algo más, algo que escapa a nuestra comprensión? Quizás nunca lo sepamos con certeza.
Pero lo que sí sabemos es que este caso y el misterio del triángulo en general nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento, que hay rincones del mundo donde lo desconocido aún nos desafía. Es fascinante pensar en esas altas concentraciones de óxido nitroso en el Triángulo de las Bermudas. Es una teoría intrigante, ¿no? La investigación del Instituto Max Planck se centró en una zona cerca de Islandia, pero Claro. no podemos descartar que fenómenos similares ocurran en otras partes del mundo. Exacto. Y si el óxido nitroso puede causar desorientación y alucinaciones Imagínate esos pilotos en medio del océano. en pleno vuelo. Sintiendo los efectos del gas, su percepción de la realidad distorsionada a las brújulas, dando lecturas erróneas. La comunicación con la torre de control confusa. En ese estado de confusión es casi inevitable tomar decisiones equivocadas. Y un pequeño error en medio del océano. Puede tener consecuencias fatales. Es una teoría aterradora, pero plausible. Y lo que la hace aún más inquietante es que no podemos descartar que otros factores conocidos o desconocidos hayan contribuido a la tragedia. El Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de innumerables desapariciones a lo largo de la historia. Es que Es posible que haya una combinación de factores, desde variaciones magnéticas hasta fenómenos meteorológicos extremos, pasando por la presencia de gases como el óxido nitroso, que conviertan esta zona en una trampa mortal, Quizás el Triángulo de las Bermudas no sea un lugar maldito, sino simplemente un área donde la naturaleza se manifiesta con una fuerza inusitada, desafiando nuestra comprensión y poniendo a prueba nuestros límites. Es una perspectiva interesante. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. El misterio del vuelo 19 y del Triángulo de las Bermudas en general nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, sobre la inmensidad del universo y los secretos que aún guarda celosamente. Y quizás en esa incertidumbre, en esa falta de respuestas definitivas, reside la fascinación que este misterio ejerce sobre nosotros. Nos obliga a cuestionarnos, a investigar, a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. El vuelo 19 se ha convertido en un símbolo, en una advertencia de que no lo sabemos todo, de que hay fuerzas que escapan a nuestro control. Y mientras sigamos explorando, investigando y buscando respuestas, el misterio del Triángulo de las Bermudas seguirá vivo, alimentando nuestra imaginación y recordándonos que el mundo aún guarda rincones inexplorados. Y con esa nota de misterio e intriga, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en el enigma del vuelo 19 y el Triángulo de las Bermudas. Esperamos que esta Deep Dive les haya despertado la curiosidad por seguir explorando los misterios que nos rodean.